Damos gracias al Señor por este día. Hoy tenemos un día especial porque el Señor nos ha entregado la joya más preciosa y más sagrada y perfecta que es su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que la pastora Marta me pidió que pudiera llevar en este día domingo 29 de septiembre de este año 2024. Y quiero poder compartir con ustedes algo muy breve, no muy extenso, acerca de la Sagrada Escritura. Y el título es Trazando la Sagrada Escritura. Quizás usted se preguntará qué quiere decir ese término y qué significado tiene en sí. Sin embargo, vamos a estar, a medida que vayamos leyendo la palabra del Señor, buscando en nuestras Biblias, en la segunda epístola escrita por Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Y le pedimos al Señor que se siga glorificando en nuestras vidas. Hoy, como pueden ver en la pantalla, vamos a leer 4 versiones de la Biblia. 4 versiones. Tenemos la que siempre se ha usado en la comunidad hispanohablante y es la Reina Valera. Pero también tenemos la Biblia textual, cuarta edición, que es la que yo he estado usando por un tiempo. Está la Nueva Traducción Viviente y también tenemos la Biblia Las Américas y la Reina Valera 2015. Usted preguntará, ¿y por qué tantas versiones vamos a leer hoy? Bueno, vamos a ver por qué quiero compartir con ustedes el propósito de este pequeño tema. Leemos su palabra en el nombre de Jesús. Dice así, 2 Timoteo 2:15. Usted puede ponerse de pie, porque ya creo que está de más decírselo o recordárselo, ¿verdad? Todos sabemos la importancia que es la Sagrada Escritura para nuestras vidas. Y dice la Escritura en el nombre de Jesús: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Y en la Biblia textual, cuarta edición, dice: tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y en la Biblia Las Américas dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la Reina Valera 2015 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pueden tomar asientos. Muchas gracias. Bien, hermanos, el texto que hemos leído se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Vamos a ir a la próxima lámina para que podamos ver lo que acabamos de leer hace un momento. Y en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, vemos claramente que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Cuán importante es dar y recibir un buen consejo en nuestras vidas. Sobre todo para estos tiempos donde abundan una cantidad de pensamientos y filosofías que cada día confunden más a la humanidad. Todos estamos conscientes de que hoy día hay tantas corrientes, tantas religiones, tantas sectas y tantas cosas que han traído, en vez de edificación, destrucción para las personas. Entonces hoy día la humanidad se conduce tristemente a un camino que lo lleva a la muerte.
por causa de la ignorancia, por causa del desconocimiento y por causa de no conocer la verdad, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue indudablemente un hombre que no escatimó en dar todo el consejo de Dios. Vemos sus cartas, todas ellas nos hablan de cómo él habló la palabra y que no tuvo nunca un espacio para detenerse, sino que a tiempo y fuera de tiempo habló la verdad y nos exhortó a que nosotros prediquemos este evangelio en todo momento, en todo lugar donde nos encontremos en nuestra vida. Entonces, si vemos claramente, este hombre de Dios tenía un legado, tenía una encomienda del Señor, y era no solamente llevar el evangelio, sino dejar ese legado a las personas que estaban con él, en este caso Timoteo, porque Pablo sabía de antemano que un día estaría delante de aquel que le dijo una vez: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él sabía que un día iba a estar cara a cara con el Todopoderoso y que tenía que rendir cuentas de todo lo que el Señor le había entregado. Él estaba consciente de esa responsabilidad que el Señor Jesucristo le había entregado. ¿Y qué hace Pablo? Él le escribe y le deja a su amigo y compañero de milicia Timoteo, el cual por amor incondicional lo llamaba hijo. Así llamaba Pablo a Timoteo, hijo. Hijo o hijo genuino, también en 1 Timoteo capítulo 1. Este legado es indudablemente el evangelio de Jesucristo. Y en esta segunda carta que acabamos de leer, todos la han llamado la carta pastoral. Así se le ha llamado a la carta primera, segunda de Timoteo y Tito, cartas pastorales, por la tradición y por el contenido. Sin embargo, el contenido de esas cartas no solamente es pastoral, sino que es un contenido de un padre que le habla a su hijo. Ese es el contenido esencial de la segunda carta de Timoteo, porque es una despedida que Pablo le da a su hijo Timoteo, ya que él estaba pronto a ser sacrificado, a ser entregado por manos de los romanos. Pablo le quedaba muy poco tiempo, y si usted lee la carta detenidamente, sobre todo el capítulo 4, va a encontrar que ya le quedaba muy poco tiempo en cuanto a la carrera del evangelio. Por esa razón le dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, porque ya yo estoy pronto a ser sacrificado y mi tiempo ya estaba por finalizar. Entonces, mis hermanos, en esa carta, 2 Timoteo capítulo 1, quiero leer el versículo 1 en adelante, cómo le habla Pablo a este joven llamado Timoteo. Y le dice: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo le hablaba Pablo a Timoteo? De noche y de día me acuerdo de ti en mis oraciones. Siempre oro por ti, hijo. Siempre estoy orando e intercediendo por tu vida, hijo mío, amado. Así llamaba Pablo a Timoteo y a muchos creyentes que eran parte de su vínculo como creyente, como hijo de Dios. Qué hermoso es cómo nosotros podemos hablarle a aquellos que ya han experimentado un largo tiempo en el Señor y llamarle hijo a otra persona. ¿Cómo se sentirá usted cuando alguien le dice hijo e hija? Creo que es maravilloso, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice después: anhelando verte al serme
recordadas tus lágrimas. Qué hermoso. Tus lágrimas. Pablo anhelaba no solamente escribirle, sino ver a su hijo, porque fue su compañero, fue su amigo, fue esa persona que realmente estuvo con Pablo en todo momento y que no lo abandonó, e incluso estuvo acompañándolo en muchas veces dentro de la cárcel. Ese era Timoteo, ese era aquel hombre que dijo Pablo: ninguno tengo del mismo sentir como Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Así Pablo tenía por estima a Timoteo, porque sabía quién era él y sabía claramente que lo que Pablo le entregaría a Timoteo, él lo iba a cumplir. Hay una confianza plena de Pablo hacia Timoteo, queridos hermanos. Y cuán importante es que nosotros tengamos esa integridad en el Señor, transparencia, honestidad en la obra de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces dice Timoteo, Pablo, anhelando verte al serme recordadas tus lágrimas, para que sea lleno de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y he sido persuadido de que en ti también. Por esta razón te recuerdo, le dice Pablo a Timoteo, animándolo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Aviva, le dijo Pablo a Timoteo, el fuego del don de Dios que hay en ustedes. Avivemos eso que Dios nos ha entregado, hermano. Avivemos lo que Dios nos entregó una vez. No sé cuándo fue, en qué año, en qué fecha. Si fue en su infancia, si fue cuando era adulto o si fue ahora. Pero avivemos ese fuego del Señor. Ese amor puro, ese amor sincero, esa búsqueda que ya usted tuvo y que tiene en el Señor, pero avívala más. No se quede con un solo nivel. Avive aún más ese fuego del Señor. Entonces Pablo no solamente lo aconsejó, sino que también lo animó. Y le dijo: Timoteo, tienes que avivarte. Porque Timoteo sabía que a Pablo le quedaba poco tiempo. Y él decía: ¿quién se va a poner en ese zapato? No era fácil. Estamos hablando del apóstol Pablo, de un hombre que recorrió Asia Menor, Europa y aún África, predicando el evangelio. Y él decía: pero ¿cómo yo voy a ponerme en el nivel de Pablo? Si Pablo está en otro nivel. Pero aún así le dice Pablo: tranquilo, hijo mío, tú sigue lo que yo te enseñé. Tú continúa, tú aviva ese fuego y tú pelea esta batalla. Y échale mano a la vida eterna. Porque, hermanos, todos nosotros tenemos un día en el cual nacemos, pero nadie sabe aquí cuándo va a partir. Nadie sabe. Por esa razón debemos siempre entender de que no somos imprescindibles en la obra de Dios. Yo estoy aquí, Dios sabe cuánto tiempo estaré. Y así de alguna manera todos nosotros, hermanos, no somos indispensables. Somos necesarios, pero no somos imprescindibles. El Señor puede usar a cualquiera y a el que Él le plazca usar en este lugar. Sea la pastora Marta, y le damos gracias a Dios por su vida, pero después usar también a otra persona, ¿verdad? Puede llevarla a otro lugar, porque el evangelio del Señor debe expandirse, ensancharse, hermano, y no quedarse solamente en la Gavia, sino en Madrid, en España, Europa, hermano, y en todos los confines de la tierra. Ese es el mandato de Jesús, ir por todo el mundo. Ayer el Señor nos dio el privilegio y el honor de bautizar a nuestra hermana que no está aquí, llamada Luisa, ¿verdad, pastora? Y fue una bendición. Y muchos me preguntaron: pero fueron nada más a bautizar a una sola. Y yo dije: ¿y qué? ¿Tienen que ser 100 personas? Si tenemos que ir por uno, iremos. Si hay que predicarle a uno, le predicaremos, hermano.
No estamos buscando cantidades, por cierto. Ese no es el objetivo del Evangelio. Estamos buscando corazones dispuestos a decir, Señor, yo creo en ti. ¿Y qué debemos hacer? Predicarle, discipularlo y cumplir con el Señor. Bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continuar con la obra, hermanos. Porque la obra es del Señor, no es de nosotros. Entonces, mis hermanos, con su permiso, el apóstol Pablo no solo anima a Timoteo, sino que le da un consejo trascendental que lo oímos hace un momento en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15, y que este consejo es propicio para la iglesia en estos tiempos. Y el consejo está en las últimas palabras que quiero enfatizar en esta hora y abordar, y es separar o usar bien la palabra de verdad. Ese es el consejo que Pablo le da y enfatiza a Timoteo, que pudiera usar bien la palabra de verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero pregunto, la otra es, pregunto, ¿qué es lo que Pablo quiso decir con esto? ¿Que use bien la palabra de verdad o que separe rectamente la palabra de verdad? Como dice en otra versión. Si nosotros buscamos la definición de este vocablo, y quiero que podamos ver en la próxima lámina el significado de la palabra separar. Y si usted no lo conocía, hoy lo va a conocer. La palabra separar proviene de un vocablo griego compuesto, que es ortotomeo. Repito, ortotomeo. Ortos, que es el prefijo, y quiere decir recto. Y tomos, que es división. Cuyo significado literal es cortar derecho. Repito, cortar derecho. Históricamente se usó para distintos oficios. Uno de ellos para un artesano que cortara en línea recta. Otro para un labrador que cavara un surco. Y otro más para un albañil que alineara los ladrillos. O para un obrero que construyera un camino derecho. En otras palabras, metafóricamente, se usaba para realizar cualquier tarea con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho respeto y con mucho discernimiento también. Entonces el apóstol Pablo, en Hechos 18:3, él tiene un oficio. O sea que Pablo también trabajaba, hermanos. Por la gracia de Dios era un hombre que no se quedaba tranquilo, y él trabajó en cuanto al oficio de hacer tiendas. ¿Y qué hacía él? Él tenía como hábito cortar y coser cuidadosamente las múltiples piezas de cuero que se necesitaba para hacer culminar su labor. Él debía ser cuidadoso con lo que hacía. Y aquí podemos ver que la palabra en sí tiene como propósito saber trazar de manera recta, precisa y sin ningún detalle la palabra de Dios. Saber hacer ese corte que no haya manera de que usted se equivoque. Porque si no, ¿qué pasaría? Hay errores que pueden después traer resultados negativos en nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a la Escritura, ya que estamos hablando de usar bien la palabra de verdad? Vamos a ver un ejemplo en la próxima lámina de cómo nosotros debemos usar la próxima lámina, hermano. Usar esta palabra del Señor. Y quiero que veamos un ejemplo sencillo. Y se encuentra en Gálatas capítulo 6. Usted puede buscarlo también si desea. Gálatas 6 del 2 al 5. Hemos leído muchas veces este texto, pero quiero que veamos un ejemplo sobre cómo yo debo trazar la Escritura. Y esto es un ejemplo muy básico,
pero tan práctico y necesario para todo creyente y todo lector de la Escritura. Dice Gálatas 6, del 2 al 5, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. 2 veces Pablo nombra la palabra carga. Pero aquí hay una pregunta que yo también puedo hacérmela, y no sé si usted también. ¿Cómo puedo sobrellevar la carga de alguien si luego me dice que cada quien llevará su propia carga? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo realmente llevar la carga de alguien si ahora me dice la Escritura que cada quien llevará su carga? ¿Acaso se está contradiciendo la palabra de Dios? De ninguna manera. ¿Acaso la Escritura nos está diciendo que hay error acá? Tampoco, hermanos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la Escritura, y se ya ha dicho en otras ocasiones, fue escrita por idiomas, como en este caso fue el hebreo, parte del arameo y griego, en 3 continentes, Asia Menor, África y Europa, por aproximadamente 40 hombres, por un periodo aproximado de 1900 a 2000 años. Y que cada uno de esos hombres estuvieron en un contexto u ubicación distinta, bajo una cultura, bajo un entorno histórico, tradicional, y que no es igual a la nuestra. O sea, la palabra del Señor no fue escrita en español, aunque el español es bello, ¿verdad? Pero no fue así. Antiguamente y originalmente Dios usó estos idiomas: el hebreo, parte en arameo, pero también el griego. ¿Y qué sucede? Si vamos a tomar el ejemplo de Gálatas, por favor, hermano James, debemos preguntarnos ahora, ¿cuál es el texto original del pasaje? ¿Cuál es el texto original del pasaje? Porque tiene que haber una pregunta, ¿verdad? Si realmente dice la Escritura en el verso 2 de Gálatas 6 que debemos sobrellevar las cargas, y en el verso 5 dice que cada quien llevará su propia carga, entonces uno debe preguntarse, aquí pasa algo, y yo debo ir y preguntarme cuál es el texto original del pasaje, porque si no, bueno, procedemos. Quizás usted vea eso allí y parezca como chino, ¿verdad? Japonés, mandarín, no sé qué es, pero lo que usted ve allí es sencillamente una Biblia interlineal. ¿Y qué es una Biblia interlineal? Sencillamente ella contiene, en este caso el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, el texto del idioma original en el cual se escribió el Nuevo Pacto. Y abajo está el español. Pero si vamos a la próxima página o lámina, allí hay 2 palabras. Y fíjense que la primera dice cargas. La acabamos de leer, ¿sí o no? Es en el verso 2, cargas. Pero la segunda, que está en el verso 5, también es carga. Pero hay una diferencia. Si usted puede notar, lo que se encuentra en la palabra carga, el verbo o el vocablo, ¿es igual o diferente? ¿Lo puede ver allí o es muy difícil verlo? No se preocupe, que ahorita lo vamos a proyectar más. Allí hay 2 palabras distintas que no son iguales. Vamos a proceder con la próxima lámina y vamos a poder entender qué es lo que Jesús Rosales hoy quiere decirnos. En Gálatas 6, lo leímos en el verso 2 al 5, se presentan 2 palabras. Pero en el griego, el versículo 2 habla de una carga que proviene de un vocablo que quiere decir cargas pesadas o agobiantes, y se usaba cuando la carga está a punto de abrumarle debido al peso. Este es lo que dice el verso número 2 en sí. Pero en el verso 5 encontramos otra palabra que no es la misma, sino que es fortión. Y quiere decir equipaje o carga pequeña, semejante
a una mochila. Eso es lo que dice el texto griego, hermanos, y que nosotros debemos tomar en cuenta. La próxima lámina, quiero que podamos ver que la diferencia en sí, según la Escritura, es que la primera carga del verso 2 está relacionada con la carga moral y espiritual. Vamos a ir a la Escritura, Juan 13, 34. ¿Qué dijo Jesús? Y si me quieren acompañar, busquemos Juan 13, 34. Y vamos a ver aquí el ejemplo de esta carga. Juan 13, 34 dice la Escritura, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros. Pero en Gálatas capítulo 5, que es donde estamos ahora, fíjense lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, dice la palabra del Señor, versículo 14, dice: porque toda la ley en una palabra queda cumplida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, Pablo está diciendo y exhortando a la iglesia de Galacia, que como nosotros somos hijos de Dios y tenemos ese amor en nuestro corazón, ¿qué sucede si un hermano está pasando por una dificultad, una necesidad, y que está agobiado y que está cargado y que no puede con esa carga porque realmente es muy pesada? ¿Qué hace la iglesia o qué debe hacer la iglesia? Orar, apoyar a esa persona, abrazarlo, exhortarlo, edificarlo y consolarlo y decirle: tú no estás solo, tú tienes una familia en Cristo Jesús. Y eso es parte de ese apoyo moral que nosotros brindamos a los hermanos. Y doy un ejemplo muy sencillo. La pastora Marta, ¿qué hace ella todos los días por la iglesia? Orar, ¿verdad? Todos los días ora por nosotros. Ella está sobrellevando la carga de la iglesia en sí, en oración. Y siempre lo hace porque ama a Dios. Y eso es algo natural en todos los hijos de Dios. Nosotros nos sobrellevamos esas cargas cada día. Y por esa razón, si usted me dice a mí: Jesús, necesito oración, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a decirle no o sí? Claro que sí, hermano. Vamos ahora a orar ahora mismo. Vamos a interceder. Y de esa manera Pablo le dice a la iglesia que debemos sobrellevar esas cargas, porque son cargas pesadas y no puede llevarla una sola persona. Y ahí vimos la diferencia de varos, carga pesada. Pero cuando se habla de fortión, aquí cambia todo realmente. Cambia otro contexto. Y allí, la palabra, la palabra que leímos en ese versículo número 5, tiene una connotación a las responsabilidades y obligaciones de cada creyente que debe tener, en este caso, de manera individual en su vida cristiana. Y vuelvo y repito, la pastora la tomo como ejemplo, con todo respeto. Ella ora por nosotros. Gracias a Dios por la pastora. Pero la pastora no puede ir a la casa de nosotros y decirnos: hermana Beba, tiene que orar. Hermano David, levántese a orar. Son las 5 de la mañana. Hermano Miguel, ya es hora de orar. Eso no es la responsabilidad de ella. Señor. Eso no es la responsabilidad de la pastora. Ella ora por nosotros, nos aconseja que debemos orar, pero usted debe orar porque es su responsabilidad. Usted debe buscar al Señor porque es su responsabilidad. Usted debe congregarse porque le corresponde hacerlo. Usted no puede esperar que usted lo arrastren o lo carguen para buscar a Dios. Eso no es lo que dice la Escritura. Usted debe aprender individualmente a tener ese compromiso con Dios. Es así, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que cada quien llevará su propia carga. Y eso es lo que dice la Escritura. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3.
capítulo 3, verso 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno. Porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Usted y yo un día, y vamos ahora a ir a 2 Corintios, para que me pueda entender, capítulo 5, usted un día, querido hermano, amado en Cristo, 2 Corintios 5, 17, vamos a ir allí para que veamos que usted y yo tenemos un compromiso colectivo, pero también individual. Yo tengo una esposa, gracias al Señor, que se llama Francis. Pero le voy a decir algo aquí. 2 Corintios 5, 17 dice, 2 Corintios 5, 10. Dice, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que todos, dice todos, cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Y repito, yo tengo una esposa, pero ella y yo buscamos siempre la manera de estar siempre unánimes. Pero yo tengo un compromiso individual como esposo, como amigo, como hijo de Dios, y también ella como mi esposa, como mi amiga y como hija de Dios. Y ella un día le tendrá que dar cuenta al Señor de lo que hizo en la tierra. Y yo no voy a estar a su lado y viceversa. Esto es individual en cuanto a la responsabilidad, hermanos. Usted cuando llegue al cielo y cuando esté frente a Jesucristo, usted no va a buscar a nadie, porque no va a estar allí esa persona que siempre estuvo a su lado. Usted va a estar individualmente rindiéndole cuenta a Jesucristo. Por esa razón hay un compromiso, hermano, que usted tiene con el Señor. La pastora ora, gloria a Dios por eso. Pero yo debo orar también, ¿verdad? Yo no puedo esperar que solamente la pastora ore y ore y ore y yo no oro. Así no funciona esa fórmula. La fórmula funciona que ella ora y yo también oro. Que ella ora y todos debemos orar. Así debe funcionar esto, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo les aconseja a la iglesia que estaba en Galacia que sobrellevemos las cargas, claro que sí, morales y espirituales, pero que las cargas individuales, o sea, tu responsabilidad y obligaciones son tuyas. Son tuyas, no son de otros. No le ponga esa carga a otro, porque no es el deber ser. Usted sea responsable con lo que Dios le entregó. Cumpla, dijo Pablo, tu ministerio. Y a sobra de evangelista, o de pastor, o de apóstol, o de profeta, o de maestro, o de pastor, pero haz la obra que Dios te encomendó. Es tú y Dios. No, es que yo estoy esperando. No esperes. Cumple y sigue hacia adelante. Porque usted tiene un compromiso con Dios, hermano. No con los hombres. ¿Busco yo el favor de los hombres, dijo Pablo, o trato de agradar a los hombres? Pues si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a la próxima lámina, para ya ir finalizando. Al observar estas diferencias etimológicas, ahora pregunto, ¿qué ha sucedido ahora cuando vimos la diferencia de estas palabras? ¿Está más claro o tiene aún dudas? ¿Se vio la diferencia o no se vio la diferencia? ¿Se ve que hay una diferencia en cuanto a lo que leímos? Pues yo sí la noté. Porque al principio, cuando la busqué en el idioma español, parecía que había una contradicción. Pero es que nuestro idioma, carga, es carga. Pero en el griego hay muchas palabras o vocablos que hablan de cargas. Así como el amor en el griego, ¿verdad, pastora? El amor ágape, el amor fileo, el amor eros, y hay otros más. Son diferentes, pero si yo digo yo te amo, y estoy diciendo yo te amo, pero en el mundo griego antiguo no era así.
había una distinción de cada palabra. Por eso que es maravilloso y rico el idioma griego, y por eso Jesús lo usó para inspirar el nuevo pacto a través de estos hombres de Dios. Entonces, hermanos, la próxima lámina. Gloria a Dios. Ahora, siguiente. Ya la duda, ¿se fue o no se fue? ¿Hay duda todavía o no hay duda? Ya esa carita no está, ¿verdad? Hace un momento cuando vio ese poco de letras en griego estaba como así, ¿verdad? Pensando, pero ¿cómo es esto? Carga, que no carga. Y creo que cuando nosotros usamos bien la palabra y usamos las herramientas adecuadas, podremos estar, hermano James, para finalizar, así, satisfecho, ¿verdad? Yo espero que usted esté así ahora y que no esté como la anterior. No, así no salga así. Salga con una cara de felicidad y de alegría y de gozo y de comprensión, hermanos. Entonces, si el hermano James puede buscar ahora en la carpeta, y con esto finalizamos. Quiero pedirle, hermano James, entonces que ya puede cerrar la grabación, hermano. Sí, cuando tengas tiempo. Porque ya ahora vamos a dar una demostración breve. Lo cortas ahí al final.